nuestra invitada, quien es la candidata a diputada demócrata cristiana, Convergencia Democrática, ¿no? Así es La lista. Sí. ¿Y tu número es el? O63. Oh, 63. Sí. Es como número de bingo. Sí, sí. Oh, 63. Eugenia Mancilla Macías, ex intendenta, no, presidenta eres todavía de la Democracia Sí, Cristiana Local. estoy en receso, obviamente. Ah, ¿se deja el Sí, cargo en receso? sí, Para así poder es. hacer la campaña. Así es. Eugenia, estaba mirando aquí tu propuesta, tu plan de trabajo. Buenos días. Buenos días, Juanito. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ha recorrido toda la ciudad? La gran parte de la ciudad. La verdad Ya. es que no puedo decir que todas las casas porque Ya. sería ¿Ya una has estado en falacia. toda la región? Pero sí en toda la región. Ah, ¿sí? En toda la ¿Williams? región. En Williams ¿Tierra del estuve Fuego? 4 días. Tierra del Fuego, bueno, por venir. He estado en 2 oportunidades. Ahora vuelvo el fin de semana por venir, primavera. El jueves parto a Natales. Sí, Ya. hemos estado en toda la región. El jueves, el próximo jueves. No ahora. Ah, mañana. Mañana parto a Natales. ¿Cómo ha sido esta campaña para ti? Intensa, muy intensa. Es que donde ha sido breve. Yo converso con todos acá. Sí, me Y imagino. todos, el tenor, el denominador común, cansado, Sí. agotado. Pero es, pues, si uno Sí. observa que es un trajín inmenso, Sí. que no hay hora para estar en la casa, Exactamente. y los comandos van trabajando rápido a medida que avanzan los días, que quedan pocos, Sí. entonces se va intensificando. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y Así es. son reuniones periódicas, ustedes se reúnen todos los días. Todos los días. Y se evalúa cómo se está llevando adelante la campaña también en las provincias, porque esto que yo te comento, que he visitado cada una de las capitales regionales, de las capitales provinciales, tiene que ver con un compromiso que yo asumí de que estas campañas no se pueden hacer, primero no se pueden hacer desde el centralismo ni desde el escritorio. Es decir, si no se camina, si no se anda, si no se conversa con la gente, tú no puedes tener un diagnóstico, yo diría, pertinente. Y lo otro es que también es bueno dialogar porque te das cuenta si tus propuestas tienen eco y si es lo mismo que la gente piensa. Sí, claro. Es muy lejos de que el candidato se encapsule y no tener esa realidad que tú dices, porque la gente es la que te retroalimenta de su problemática. De repente la problemática podrá ser muy casi como personal, muy de comunidad pequeña. Sí. Ustedes son candidatos a diputados, están para legislar sobre Exacto. macroproyectos, pero no hay que desligarse de esa realidad, Sí. de esa realidad que te da cada vecino. Así Su problemática, su pensión, temas de salud, qué sé yo, la movilización, de todo un poco, porque te transmiten sus cosas, ¿no? Así es. Hay mucho diálogo en los puerta a puerta, hay mucho diálogo en las visitas. Y a mí lo que me impresiona siempre, Juan, es esta capacidad que tiene el magallánico, esta capacidad infinita de seguir creyendo, a pesar del enojo, a pesar del desprestigio en la política, la gente sigue creyendo. ¿Sabes por qué, Eugenia? Yo observo, porque estamos alejados de eso. Porque aquí grandes bochornos como los ocurridos en el gobierno central, Claro. Y la política, macropolítica, Sí, claro. con los SQM y qué sé yo, todo lo que ha pasado, eso está allá lejos. Entonces la gente no tiene pertenencia de ello. Puede ser eso, que creo tener una respuesta para eso, ¿no? Puede ser. En general yo creo que la recepción, no sé si le pasa a todos los candidatos, yo hablo por mí, la recepción siempre, primero, ¿Es respetuosa? Es respetuosa, es afectuosa. En la gran mayoría de los casos es muy afectuosa. Acá nos conocemos todos. Nos conocemos. Mal que mal, Eugenia, tú y muchos otros candidatos tienen constante presencia en los medios, no de ahora, Claro. de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y desde que tú fuiste intendenta, la gente todavía se recuerda por eso. Así es. Y porque tú te fuiste, no te Así echaron, es, ¿no es así cierto? es. Claro. Claro, entonces hay una gestión que te avala también, y yo creo que eso es muy importante. Es importante y la comunidad en general lo que quiere es que tú te des el tiempo para que las escuches primero. Muchas veces son reclamos, muchas veces son demandas insatisfechas, que bien lo señalas tú, en gran parte tienen que ver con lo local, incluso con temas que son muy domésticos, muy del municipio prácticamente. Sí, Pero claro. bueno, hay que recordar que el parlamentario no solo legisla, sino que también, aparte de fiscalizar, cuando situaciones como la de Natales, por ejemplo, Sí.
opera plenamente la labor De fiscalizadora fiscalización, que claro. tiene la Cámara de Diputados, pero también hay una función que es gravitante, que es la representación de la población. Es decir, los diputados son representantes, los parlamentarios son los representantes de la gente, lo consagra la Constitución. Y ¿Y para por qué? algo te Y votaron, te pues. votan para eso, para que tú lleves sus demandas, sus inquietudes a la instancia que corresponden. Por eso es tan pertinente el diálogo. Ujú. Solamente contarte que ayer, Sí. el día lunes, me reuní con la Cámara Chilena de Construcción y le presenté mi propuesta de estatuto para Magallanes. Ya. Y tuvimos un diálogo muy franco con ellos. Me expresaron cuáles son los cuellos de botellas que tiene la inversión privada. Ya. ¿Y dónde observan ellos Y que está ese cuello de botella? el cuello de botella está particularmente en algo que yo lo señalo en el estatuto y que tiene que ver con que en general la inversión aquí está muy rigidizada, en definitiva, por el sistema de evaluación económica que tienen los proyectos. Ya. Entonces, ahí viene en la comparación que ellos hacen con lo que ha significado el plan de desarrollo de zonas extremas, porque ahí la presidenta Bachelet dijo que iba a cambiar la metodología. En vez de seguir haciéndolo como actualmente los proyectos se evalúan en la MIDESO, en el Ministerio de Desarrollo Social, que en definitiva es costo-beneficio, la presidenta dijo, estos proyectos que están en el plan de zonas extremas se van a evaluar de acuerdo al costo social. Es decir, no me interesa la cantidad de habitantes para que esos proyectos puedan tener una recomendación favorable. Oye, si por el costo-beneficio no avanzaríamos en nada, po. Imagínate. Imagínate para hacer perdona Eugenia, para hacer camino en Tierra del Fuego, dice, a ver, ¿cuántos autos pasan por esta ruta? Hoy me dirán, no sé, pasarán, no sé, ya, 100 autos al día, 100 autos. Ya, en la zona metropolitana pasan 10.000. Entonces, costo-beneficio no me da por ninguna parte, Exacto. pero sí tiene un costo social. Exactamente. Vamos Y al eso- otro tema, costo social. Y ¿Qué esa es significa? una mirada estratégica que lo recoge el estatuto. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo digo, el Estado de Chile no ha visto a Magallanes como una región extrema en su condición de aislamiento, porque igual la región de Arica y Parinacota es extrema, pero no sufre de aislamiento como el nuestro. No tiene las dificultades producto de la Tienen- ausencia de conectividad vial, por ejemplo. Exacto, qué La importante. conectividad digital. Hoy día estamos licitando la fibra óptica y eso sin lugar a dudas le va a cambiar la cara a Magallanes. Ujú. Pero si tú no tienes una mirada de Estado con Magallanes que permita que no se apliquen los programas en Santiago al igual que en Arica y en Magallanes, sino que se entienda que aquí la inversión cuesta la inversión pública y la privada, producto del transporte, de los fletes, del tiempo, de la mano de obra, Ujú. de la especialización, en fin. Y esa mirada integral es la que echan de menos también, en este caso, la Cámara Chilena de Construcción. Y lo que tiene que ver también con cómo apoyamos a los encadenamientos productivos, estas pequeñas empresas que pueden ir generando, prestando servicios y vendiendo productos al amparo de otras empresas que se han instalado, por ejemplo, y que tienen la bonificación tanto de la ley Navarino como de la ley Austral. Los pequeños empresarios Sí, no sí. acceden a esta norma de excepción porque inicialmente el legislador no pensó en ello. Pero es posible que parte de los beneficios de esta norma de excepción Ujú. vayan a los pequeños empresarios. Claro que sí, ¿cómo? A través de un capital de riesgo, que es lo que yo propongo. Ajá. Que no es difícil, esto no es populismo ni es ofertón. Es posible si se gestiona debidamente un proyecto que cuente además con el apoyo de otros parlamentarios. Esto no lo va a hacer solamente una diputada, lo Sí, tiene sí, que hacer sí. un conjunto de parlamentarios, ojalá todos los parlamentarios de la zona. Hay que partir por la bancada. Así es. Partiendo así por una bancada, en este caso la Exacto. tuya, la demócrata cristiana, se trabaja así, se trabaja. Así se trabaja. Entonces se propone para tener más fuerza, ¿no? Y en esto hay que ser muy fuerte, el diputado, el nuestro tiene que ser muy fuerte, Así es. porque tú tienes que pensar que, ¿por qué tendría que apoyarte un diputado, bancada y todo como sea, que pertenece a Copiapó, Claro. que pertenece a Arica? Oye, a mí ese tema no me afecta. Así es. Pero uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para decir, nosotros estamos en regiones extremas, apóyenme, ayúdenme para proponer Así esto, es. para esta indicación. Así es. Y necesitas además tener una asesoría parlamentaria Exacto. muy fuerte, es decir, con abogados tributaristas, con especialistas que puedan proponer
una ley que no tenga vicios desde el punto de vista ni constitucional ni legal, es decir, que sean elegibles, que sean proyectos elegibles finalmente para poder ponerlo en tabla y que cuenten además con el patrocinio del más importante, que es el Ministerio de Hacienda, porque nada de esto es posible si no tenemos el patrocinio de Hacienda. Y ese sí que es un cuello de botella. Y ese es cuello de botella. Ese sí que es un cuello de botella, porque estar primero, ver quién es el ministro. Y muchas veces, incluso, Eugenia, siendo un ministro de tu tienda, de repente te encuentras con que el que más trabas pone. Así es. ¿Te fijas? Entonces hay que entrar muy bien ahí. Y un ministro que tenga además una visión importante integral, de país, claro. pues, de país, pues sí. Pero mira, yo ahí digo dos cosas. Lo primero es de que hace mucho tiempo que el Ministerio de Hacienda y de Gobierno de Concertación, Nueva Mayoría, incluso en el mismo gobierno de Piñera, intentaron manotear las leyes de excepción. La han intentado eliminar de alguna manera o transformar este costo fiscal que tiene el Estado en otros instrumentos. Esto, perdona, Eugenia, esto partió de la ley de excepción con... El 2005. El 2005 con Nicolás Aguirre. Con el estudio del Banco Mundial. Sí. ¿Te recuerdas ese estudio? Sí, para Fiestas Patrias, fue unos días antes de Fiestas Patrias, me acuerdo bien. Y que fue un balde de agua fría. Pero los aletazos aquí llovían a diestra y siniestra. El 2007 el BID. Y se han sumado una serie de estudios de... Pero se ha hecho, Eugenia, yo encuentro que se han dicho N, y siempre cuando aparecen este tipo de campaña, y perdona que te lo diga, pero siempre que aparece en campaña, todo es como un caballito de batalla el tema de la ley de excepción. Y hay que mejorarla, pero yo veo que quedamos en el intento de que mejorarla, pero yo no veo que tanta mejora ha habido. ¿Te fijas? No ha habido, porque no hay ninguna. Mira, ¿y en qué nos entrampamos entonces, Eugenia? Juan, no hay ninguna iniciativa legal de ningún parlamentario que se aboque a destrabar los cuellos de botella que hoy día tiene el crecimiento económico, demográfico y social de la región, salvo lo que fue la ley Fondema del ex senador José Ruiz de Giorgio. Esa fue la ley más transformadora desde el punto de vista del manejo económico de la región. Hoy día... Que es exclusiva, como región exclusiva de Magallanes. Exclusiva de Magallanes. Entonces, no estamos hablando de utopía. Esto es necesario hacerlo, no solamente porque siempre van a haber intentos por parte de Hacienda de querer eliminar estas normas. Lo que yo propongo ahí no es todo lo contrario, es decir, es perfeccionarlas. Sí. No estoy diciendo que estén siendo hoy día totalmente efectivas. Lo que yo estoy diciendo es que hay normas que tienen ripio, como la ley Navarino, por ejemplo. O Tierra del Fuego. La ley Tierra del Fuego. ¿Para qué vamos a hablar de lo que son otras normas que son más pequeñas, sí, pero que tienen 15, igual impacto? El 889. ¿Por qué los recursos 889 no son redestinados a través de una modificación legal hacia los trabajadores? Porque para la empresa, digámoslo, prácticamente puede ser significativo dependiendo la masa de trabajadores que tengan. Pero para un trabajador sí, una bonificación permanente que puede ser el equivalente a la asignación de zona. ¿Te fijas? Y lo que yo ahí propongo también es algo que se puede contemplar en el Estatuto de Magallanes, pensando que esta es una ley marco. No estamos hablando de una norma que modifica otra norma, estamos hablando de una ley marco claro. Que establece ciertos principios para la región de Magallanes que pasan por esto que yo te señalaba al principio, una modificación a la forma de evaluar los proyectos de inversión. Mira, el 2007... Tú recordarás que se produjo la licitación de la concesión de zona franca. Sí. Yo era intendente a la época. Y en esa licitación se cobró un precio inicial de 3.800 millones de pesos, que luego se le sumó los primeros pagos. Aicón, Rodrigo estaba ahí. Rodrigo Aicón estaba. Seremi de Hacienda. Exactamente. Y llegamos a tener prácticamente al primer semestre del 2008 4.200 millones de pesos. De acuerdo a la norma que rige la zona franca, los intendentes actúan como delegados del Ministerio de Hacienda. Ya. En consecuencia, todo lo que sea los beneficios de la zona franca tienen que ir a rentas generales de la nación. A partir de ese momento, Carolina Goich, como diputada de la época, ingresó una iniciativa que finalmente se transformó en ley, que a partir de ese momento, es decir, estamos hablando a partir del ejercicio presupuestario 2009 en adelante, los recursos de la zona franca forman parte del presupuesto de inversión regional. Ya, directamente. Directamente. Pero, ¿qué pasó con los 4.200 millones
del precio de concesión y de lo otorgado por la concesionaria en el primer año de ejercicio. El ministro de Hacienda de la época, Velasco, que hoy día es candidato a senador por la séptima región, exigió que fuera depositado en rentas generales de la Nación. Y yo en ese momento le dije, yo no tengo ningún problema, ministro, pero asegúreme usted primero con un decreto que esos recursos van a ser reincorporados al presupuesto regional. Y eso quedó en la nebulosa hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hoy día, después de 10 años, Juan, en una cuenta especial del Banco del Estado, aquí en la Plaza de Armas, se encuentran los 4.200 millones. Ningún intendente ha sido capaz de sacarlo. Y no por incapacidad, rectifico. Es porque si hacen un cheque y lo ingresan a rentas generales de la Nación, te lo puedo asegurar que no vuelven a la región. Y el compromiso inicial de la presidenta Bachelet fue que ni un peso de las normas de excepción se le iba a quitar a Magallanes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo dije en su momento que se haga, una modificación legal a la ley de Zona Franca del año 77 que permita recuperar esos recursos y que se incorporen no a la FNDR, a un programa especial que el gobierno regional de libre disposición pueda destinar, por ejemplo, a los deportistas y a los artistas, para los viajes, para las competencias nacionales e internacionales. Estuvo acá Rodrigo Álvarez el otro día, conversando con nosotros, creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo, el sábado parece que fue. Y le hice recuerdo yo de esto, porque él fue ministro de Hacienda. Igual. Así es. Y en esa época se peleó Subsecretario de Hacienda. Subsecretario de Hacienda, perdón. Y en esa época se peleó, dijimos, un magallánico ahí. Sí, ahora sí que vamos a recuperar esa plata. Y me dijo, sí me acuerdo. Ahí debe estar la plata, me dijo. Yo dejé después la subsecretaría, no le seguí más, pero debe estar ahí en el banco la plata. Entonces yo pregunto ahora, esos dineros que están hace 10 años emposados, como dijiste, 2007, 10 años, 10 años emposados. ¿Esto corre intereses para eso, no? Intereses me refiero, ¿estamos ganando algún interés con ese dinero? ¿En qué calidad está ese dinero ahí? Yo la última gestión que hice el 2008, antes de dejar la intendencia, fue solicitarle al ministro de Hacienda la posibilidad de incorporar esos recursos al mercado de capitales para ganar efectivamente interés. Y el ministro de la época, como quería el dinero, no lo autorizó. Entonces, hoy día debería estar como un saldo de cuenta corriente. Desconozco si el intendente Flíos u otro intendente desarrolló otra acción, pero es imposible sacar esos 4.200 millones hoy día si no hay una modificación legal. Y pregunto así como el Rupertito, el Albertito, no sé qué otros nombres más me podría poner para decir, y esos dineros no depositados en el Banco Estado no corren algún riesgo ninguno, que se puedan perder y al fin ninguno. ¿No? Ninguno, porque están a nombre del gobierno regional de Magallanes Antártica Chilena. Es una cuenta especial. ¿Y es el único dinero que hay por ese concepto esa cuenta? En esa cuenta es lo único que hay. ¿Cuánto dijiste? 4.200 millones de pesos. 4.200 millones. Lo hablé con el Seremi de Hacienda en su momento. Me dicen que están a buen resguardo, que no han sido manoteados. Digámoslo derechamente. Porque además hay una decisión política. El intendente que lo haga tiene que hacerlo a través de un cheque. Tiene que firmar un cheque de egreso para retirar esos recursos y depositarlo en alguna cuenta. El problema está, y te sigo insistiendo, que aquí ha faltado voluntad política, también de los ministros de Hacienda, porque esto se podría solucionar fácilmente. Ahora, esos dineros de Zona Franca anualmente se entregan al gobierno regional. Sí. Después de esta modificación, dice de que ya no más a rentas generales de la Nación, sino la ley directamente, que hizo Carolina, de esa ley, anualmente esos dineros siguen ingresando. Pero ingresan al FNDR. Al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Exactamente. ¿Y cuál es el problema, Juan? El problema es que nosotros estamos recibiendo aproximadamente 500 millones de pesos por la explotación de Zona Franca al año. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 500 millones de pesos. 500 millones. 500 millones. El primer pago, recuerdo muy bien, fue 370 millones de pesos. 500 pero millones. Alrededor de 500 millones. ¿Ya? Y esos 500 millones se depositan en la cuenta corriente del gobierno regional y se incorporan al presupuesto de inversión regional. Es decir, van al fondo común. Ya. Entonces yo digo, ¿por qué? Si son recursos provenientes de una norma de excepción como en la Zona Franca,
no pueden tener un destino en su uso, Como eso que tú citabas. que lo identifiquemos. Cuando yo digo tenemos artistas, deportistas, agentes culturales. Y no solamente eso, de repente enfermedades, hay traslado a Santiago que tiene que hacerse por enfermedad, o remedios de esos que 40 millones. Y reglémoslo, hagamos un reglamento. Para desarrollo social. Para desarrollo social, cultural y deportivo. Y hagamos un reglamento, hagamos además que este fondo sea de libre disposición, lo que permite hoy día la norma también. Siempre siendo administrados por el gobierno regional. Por el gobierno regional. Y con un sistema de priorización, y yo te puedo asegurar que iba a solucionar muchísimo. Muchísimo, muchos cuellos de botella que hoy día tienen los deportistas y los artistas para poder competir además a nivel nacional y mundial. Si nuestros artistas, nuestros deportistas no se miden, finalmente vamos a terminar siguiendo en los bingos, haciendo beneficios solidarios. Mira, yo entrevisté el otro día a José Antonio Katz. José Antonio Katz, uno lo encuentra medio revolucionario a veces en sus conceptos, qué sé yo, pero él me comentó algo que me quedó dando vuelta y yo lo comenté acá en la radio con la gente en prensa, en fin. Me dice, yo propongo, a ver qué opinas tú. Bueno, él es candidato a presidente, tú eres candidata a diputada, pero yo haría, me dijo, en las zonas extremas, ¿qué haría con las zonas extremas? Haría regiones francas, no zonas francas, regiones francas, cosa que toda la región sea franca. Y dije, no, a ver, ¿qué es eso? Es Puerto Libre. Puerto Libre, exacto. ¿Te acuerdas que nosotros, tú no nacías todavía, yo era un bebé cuando en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez se puso fin siempre hay cosas que a uno le quedan grabadas. Yo un día X, no sé si tiene que ser un día festivo, estábamos todos en la casa de una tía, te estoy hablando como del año 1961, 62, por ahí época del Mundial del fútbol. ¿Ya? Yo era chiquitito, 11 años tendría en esa fecha, más o menos. Y yo estaba escuchando en la casa la radio, en ese tipo radio, no había tele, y de ahí una noticia, la hora de las noticias, estamos almorzando, recuerdo yo estábamos con mis tíos, gente grande, una mesa larga, grande, y de repente noticia dice, se ha puesto fin al Puerto Libre, y estaba el gobierno de Alessandri. Sí, porque era cerca mundial, Alessandri Rodríguez. Fin al Puerto Libre. Y todos nos quedamos mirando, y unos decían, ¿qué es eso? Oye, pero es un palmazo. Decía, pero ¿cómo? Quedamos sin Puerto Libre, viejo, eso es muy grave. Mira, en ese tiempo estoy hablando, Puerto Libre, ¿te fijas? Libre de aranceles, había un tráfico de mercaderías muy importante, habían excepciones para todo el territorio, era considerado, porque ahí con el Puerto Libre hubo una mirada de Estado respecto a la necesidad de cautelar no solamente lo demográfico, lo poblacional, en una región estratégica desde el punto de vista de la soberanía. Claro. Sino que también había que poblarla y cómo desarrollando un proyecto de inversión. Y eso tiene que haber venido de la época de Ibáñez, porque antes de Rodríguez, antes de Alessandri parece que estaba Carlos Ibáñez del Campo, o venían los gobiernos radicales, ya se me están perdiendo el poco. Mira, y luego, ¿cómo se nos sustituyó la pérdida del Puerto Libre? Fue a través de la Cormac, pero virtuosísima. ¿Cómo no? La Cormac. Hoy día se echa de menos, ¿no es cierto? Seguro. Cuando tenemos, por ejemplo, el proyecto de Tres Morros, leía hoy día... Sí, pues. Oye, yo vengo hablando de estos Tres Morros, yo hice un reportaje, eran 10 años por lo menos Tres Morros. Tres Morros. Espectacular. Tres Morros, si hubiese Cormac, aquí el Estado invertiría toda la carne de la parrilla y entregaría a concesión de privados su explotación. Porque no puede haber desarrollo en este tipo de región como la nuestra, con las características que tenemos, no puede ser posible otra figura que no sea el aporte público-privado para estas iniciativas. Sin duda. Querida Eugenia, mira, nos pilló el tiempo y nos pilló y nos sobrepasó. Yo te quiero agradecer, estás entusiasmado hablando de esto, que me parece notable, uno que quiere región y que quiere ver su región desarrollada. Realmente, esto me quedo con esto. Te quedas con eso, digámosle a los amigos auditores y televidentes que forman parte de mi propuesta parlamentaria, no solamente está el desarrollo regional como componente, también hay temas nacionales que yo le he llamado la agenda contra el abuso, todo lo que es el sistema FP y SAPRE y la banca en general. Hay otros temas de familia, bueno, en fin, sería mucho de espero tenerte antes del próximo jueves con nosotros acá otra vez. Y ahí completamos nuestra propuesta.